Seguimos en punto de partida y es momento de buscar a la ingeniera Verónica Kern, quien es docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Verónica Kern es especialista en flora autóctona, está a cargo del vivero de nativas de Progreso y es docente precisamente de botánica sistemática. Tenemos que incorporar en lo urbano y en lo rural también, por supuesto, esta idea de que las infraestructuras no son únicamente vinculadas al cemento, que puede producir un ingeniero civil, un arquitecto. Las infraestructuras verdes son fundamentales. Verónica, gracias por... Bueno, gracias Luis a vos por la invitación. Bueno, en esto de las infraestructuras verdes me parece que hay mucho para charlar, pero qué desafío que tenemos, sobre todo aquellos que están a cargo de las decisiones en las ciudades, que manejan la gobernanza de los pueblos, de las ciudades, dejar de obviar la infraestructura verde como algo central, ¿no? Exacto, es así. A la vez que van creciendo nuestros pueblos y ciudades, que se va incrementando todo lo que es las edificaciones y la infraestructura gris, digamos, también se tienen que ir incrementando en cantidad y en calidad los espacios verdes, ¿no? Como áreas permeables que permitan la captación del agua de lluvia, la captación del carbono atmosférico como sumideros de carbono, y también que nos permitan una mejor calidad de vida en cuanto a regular la temperatura, ¿sí? Para tener ambientes más confortables dentro de nuestras ciudades y pueblos. Claro, claro, claro. Se habla de agregarle valor a las comunidades a partir de esto que vos mencionabas, la infraestructura gris, los planes urbanos, los planos de urbanización, las nuevas vías de comunicación, la construcción de infraestructura sanitaria, de hospitales, de escuelas, pero es fundamental entender que podemos agregarle valor, que se debe agregarle valor al entorno urbano desde una concepción vinculada al ambiente también. Exactamente, es así. Para tener mejor calidad de vida y también para hacer una cierta reparación ambiental, ¿no? Es importante y tiene valor lo que nosotros hagamos dentro de un ámbito urbano, porque también reconstituye la biodiversidad dependiendo de qué especies usemos. Si usamos especies nativas vamos a favorecer por ahí la presencia de determinados insectos, la presencia de aves, incluso de aves deseables, ¿no? Dentro de estos ámbitos. Entonces vamos a estar haciendo una suerte de reparación ambiental. Y también es fundamental lo que uno logra en las personas, ¿no? Ese contacto con la naturaleza, más allá de lo meramente ambiental, también lo que tiene que ver con las emociones de las personas, ¿no? Con esa relación con la naturaleza. Entonces el beneficio es doble, tanto en lo ambiental, porque lo necesitamos temperaturas más agradables, y también en lo que produce en nuestra psique, en nuestro estado de ánimo, un pueblo, una ciudad con mucha infraestructura verde, con muchos árboles, con flores, donde podamos encontrarnos de repente con un ave, con un hornero, un cardenal, un picaflor, y es perfectamente lograble, ¿no? Siempre a través de elegir las especies adecuadas y de priorizar esto, porque tiene que haber alguien pensando en esto, ¿no? A veces esto está a la deriva, pero hay leyes que lo protegen, que buscan asegurar este servicio ambiental tan importante que brinda el arbolado público, los espacios verdes. Entonces las leyes lo protegen, pero bueno, como todo, a veces las leyes no se cumplen y están a la deriva, ¿no? Dejando que el vecino haga y deshaga, o no se hace nada simplemente desde el Ejecutivo, y eso no puede suceder, porque bueno, lo tenemos que asegurar tanto ahora como para el futuro, y esto es a largo plazo. Uno planta
Los árboles que hoy son grandes seguramente lo plantó otra generación y uno está siempre plantando para el futuro, que Claro. viene ambientalmente complicado por algo que estás mencionando, que es el cambio climático, que es una realidad, ¿no? Exactamente. Y hablando de los beneficios que nos otorga la infraestructura verde, lo vemos a diario, ¿no? Por un lado la salud, porque la salud humana es el producto de la convivencia entre el ser humano, los animales, las plantas. Sin animales, sin plantas, sin árboles, es imposible que los seres humanos tengan salud, eso hay que comprenderlo. Y además, a nivel ambiental, hay que decir que en este contexto de cambio climático, una ciudad meramente gris, una ciudad meramente de cemento, es una ciudad que es inviable desde el punto de vista energético, que genera un consumo exacerbado a partir de los aires acondicionados, bueno, genera problemas económicos, colapsos. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Estos mapas que se ven así en las redes sociales son interesantes, ¿no? Hay estructura verde, cómo cambia la temperatura de una ciudad, cómo cambia la temperatura de la vereda, del asfalto, de las... Sí. ¿eh? Sí. Eso, Luis, por ejemplo, se sabe que la temperatura de las superficies, pensemos, por ejemplo, un auto estacionado al sol o un auto estacionado a la sombra. En realidad, a la sombra es la mitad. Si tiene 60 grados o 45 grados, bueno, 60 vamos a poner, es 30 grados a la sombra, ¿sí? La temperatura de todo lo que es el cemento, la vereda, las calles, los frentes de las viviendas, saber que es el doble en el caso de algo totalmente soleado comparado con un lugar arbolado. Y eso repercute en la temperatura del aire, que puede ser entre 3 y 5 grados menor cuando hay árboles. Eso está medido, verificado. Entonces se habla del efecto isla de calor que genera la ciudad, ¿no? Todo eso que se está calentando y está generando más calor. Mientras más infraestructura verde tengamos, mientras más árboles, más espacios con césped, con plantas, menor va a ser ese efecto de isla de calor. Claro, claro. Y mayor la eficiencia en el consumo energético, obviamente. Exactamente, sí, sí. Y también, bueno, el efecto de la captación del agua de lluvia, eso es muy importante, ¿no? Entonces, todo espacio verde va a favorecer que no nos inundemos, que las ciudades sean en ese sentido mejores también. Claro, claro, claro. Mencionaste recién, Verónica, las emociones, algo que es fundamental también en la construcción de la salud de cada individuo. Si uno tiene la posibilidad, la suerte de visitar ciudades como Mendoza, Resistencia, Reconquista por caso, no encontrar una arboleda totalmente disímil, obviamente, distintos planes urbanos, distintas etapas históricas. Mendoza es realmente hermosa como ciudad, ¿no? Para vivirla, su infraestructura verde, su arboleda. Lo mismo Resistencia con su diversidad, con esta idea de romper con los monocultivos lineales de árboles. Uno suele ver en la ciudad toda una cuadra de fresnos o toda una cuadra de otra variedad de árboles, y también hay criterios de equilibrios que se pueden adoptar, ¿no? Y en el caso de Reconquista, bueno, es increíblemente bello ver los lapachos en una época del año. Menciono estos casos, Verónica, y vos podés dar muchísimos más, porque, bueno, lo estético, la eficacia en los servicios ambientales también puede tener en cuenta los criterios estéticos, sin dejar de lado lo agronómico, por supuesto. Exactamente, sí, hay ciudades que se caracterizan, ¿no?, por sus arboledas, son como un emblema, una estampa, una postal de esos lugares, ¿no? El caso de Román con los lapachos amarillos se me ocurre, que también es muy bello. Después, bueno, las tipas en Rosario, en La Plata también es una ciudad muy, muy arbolada. Y bueno, es totalmente diferente un arbolado que ha sido
planificado y cuidado, siempre hablando a largo plazo, porque hay que tener en cuenta que esto es a mediano y largo plazo, y también hay que tener en cuenta que se arruina en muy poco tiempo. Alguien que no sepa podar, que de repente es muy fácil de arruinar un arbolado, pero es muy difícil lograrlo, sostenerlo y mantenerlo. Requiere un trabajo así como paulatino y sostenido y paciente en el tiempo. Por eso, bueno, es fundamental tenerlo en la agenda en primer lugar, siempre, ¿no? Y manejarlo con mucho criterio, con criterio técnico. Sí, sin duda. ¿Qué importancia tienen los planes rectores, los planes directores? Hablaste de largo plazo, ¿no? ¿Y qué importancia le darías a estas miradas que se alejan de lo coyuntural, del año a año, para pensar a 20, 30, 50 años? Claro. Bueno, eso está en nuestra ley de arbolado, ¿no? La ley del árbol, que es relativamente nueva, que vino a reemplazar a la ley 9004, que era una ley pionera en arbolado, ¿no? Fuimos una de las provincias pioneras en tener protegido nuestro arbolado público. Y bueno, esta ley habla de tener un plan rector, que es un plan a largo plazo, y también de año a año ir, digamos, estableciendo determinadas actividades en función de ese plan rector. No quiere decir que uno no pueda, bueno, ir ajustándolo, por supuesto se puede hacer, pero tener pensado qué es lo que uno va a hacer, definir por calles, por sectores, según el espacio, según los cables, o sea, no se puede plantar cualquier cosa. Y bueno, también esta ley recomienda que se utilicen, se prioricen las especies nativas de cada ecorregión, ¿no? Y por ahí contarle a la gente, porque sé que vos lo sabés bien, Luis, pero bueno, le contamos a la gente que las especies nativas son las que crecían en ese lugar antes de que llegue el hombre, antes de que esté el ser humano, las naturales del ambiente. Por ejemplo, en la zona centro de Santa Fe, la ecorregión es el espinal, y lo que predominaba eran los algarrobos, los aromitos, las tuscas, curupí, cinacina. Bueno, todos esos árboles la ley dice priorizarlos. Entonces plantarlos también en veredas, tienen sus cuestiones, un manejo un poco diferente a los que estamos acostumbrados con los fresnos tradicionalmente que se han usado siempre, pero bueno, por todas sus virtudes y también por este contexto actual de cambio climático son muy importantes. ¿Por qué? Porque están totalmente adaptadas al ambiente. Hay que pensar que estas especies evolucionaron en este ambiente. Entonces, en este enero, que fue terrible, que hizo semanas de 40 y pico grados, los algarrobos estaban perfectos, los aromitos también. Y por ejemplo, acá donde yo trabajo en arbolado, se han muerto árboles que tenían 15 años, de otras especies que hemos plantado. Sin embargo, los algarrobos brotaron, florecieron, producieron su fruto, lo mismo los aromitos, pues están completamente adaptadas a este ambiente. Y eso es fundamental. También tienen un tamaño mediano, no tan grande, y que las tormentas sabemos que por este contexto son cada vez más fuertes, y bueno, entonces son menos riesgosos también estos árboles. Solo pasa que muchos de ellos tienen espinas cuando son chicos, con lo cual hay que, bueno, saber que tienen espinas, lo primero, e ir conduciéndolos para que tengan un porte adecuado. Cuando son grandes ya no tienen tantas espinas, ¿no? Bueno, todo eso referido a nuestra ley de arbolado y al rol fundamental que tienen las especies nativas. Claro, claro. Qué interesante. Verónica Kern, ingeniera agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, especialista en botánica, sistemática, en nativas, y obviamente pensar, apelamos a tu criterio, Verónica, pensar en los equilibrios, ¿no? Porque hay una lucha cultural en las ciudades, no sé si es la palabra adecuada, lucha, pero quizás hay una educación para dejar a un lado al árbol, ¿no? O menospreciarlo,
de evaluarlo. Cuando, por supuesto, un árbol puede traer algún inconveniente, alguna caída de una rama, un problema con las raíces, pero me parece que tenemos que tener como ciudadanos una mirada sistémica y poner la balanza y nos da más de lo que nos quita. Exactamente, es así, ¿no? Bueno, la especie perfecta no existe, ¿no? Todas las especies tienen alguna dificultad, pero como vos decís, los beneficios son tantos lo que nos dan los árboles que hay que convivir con ellos. O sea, es imposible pensar en vivir en un ámbito urbano sin árboles. Tenemos que convivir y tratar de solucionar, elegir especies para evitar los inconvenientes y solucionar las cuestiones que se nos vayan presentando. Y entendernos, ¿no? Como dijimos hoy, como parte de la naturaleza, ¿no? Somos una especie más y bueno, no podemos vivir alejados de la naturaleza, entendernos como una parte de ella y saber que lo que le pasa a la naturaleza en definitiva nos está pasando a nosotros también. Claro. Es interesante también reflexionar acerca de los equilibrios en la proyección, ¿no? De los planes rectores. Venimos de una cultura en general, digo, más allá de lo estrictamente vinculado a la naturaleza, que ha despreciado lo local, ¿no? Estas miradas que siempre estuvieron en Europa, destinadas a la República Argentina, y no se trata de despreciar unas especies exóticas ni de despreciar lo autóctono. Quizás lograr un equilibrio se genere una mayor eficiencia en la comunicación de los animados. Exacto. Lo que pasa es que tradicionalmente durante muchos años se plantaron especies exóticas. Nuestras plazas están compuestas casi exclusivamente de especies exóticas, también el arbolado público, el arbolado de vereda, y son las que se comercializaban y se comercializan en su mayoría en los viveros, entonces son las que se consiguen y las que están como en la mayoría de la gente en la cabeza, que son lindas, llamémosle entre comillas, y por el contrario, como vos decís, hay como un desprecio a lo que se ve como demasiado común. A veces nos pasa en la facultad, ¿no? Cuando tratamos de explicarle todo esto a los chicos, dice, pero eso no es lo que crece en la banquina. Sí, es lo que crece en la banquina, pero no por ello vamos a despreciarlo, al contrario, valorizarlo, ¿no? Por ejemplo, el caso de la cinacina. Nosotros durante mucho tiempo no la plantamos, ahora gracias a Dios está habiendo un cambio de paradigmas, como vos dijiste en todo esto, estamos empezando a mirar las especies nativas, pero la cinacina en otros países se utiliza un montón como especie de plaza y cultivada. Es la misma especie que tenemos nosotros, es la nuestra. En España, por ejemplo. Claro, en España, es así, en España, exactamente. Es una especie, aparte de súper resistente a condiciones de sequía y de anegamiento, tiene un follaje difuso, divino, que permite que crezcan otras cosas abajo, tiene todas unas flores amarillas hermosas que queda bellísimo el follaje cuando está florecido, es muy bonita esta especie. Y bueno, y tener también esa mirada que, bueno, por ahí uno está acostumbrado a ver que si un pueblo trabaja en paisajismo son los canteros, ¿no? Los canteros de petunia, cantero de caléndula, y podemos hacer un cantero con especies nativas, que tal vez no sea tan prolijo, sea mucho más diverso y esté visitado por cantidad de abejas, abejorros, picaflores, que sea vivo, digamos, que nos dé mucho más que una mancha de color, ¿no? Hoy en día, fíjate que no se habla más de plantas ornamentales como adornos, porque las plantas no son un adorno, ¿no? Tienen una función biológica mucho más grande y están relacionadas con el resto de los seres vivos, y así es como tenemos que verlas también en los ámbitos urbanos. Hacer canteros más sustentables, que no necesiten tanto riego,
que a veces pueden tener un aspecto seco, porque así es la naturaleza, no siempre van a estar florecidas las plantas. Entonces también podemos ver los cambios estacionales que son normales. En este enero no pretendamos que hubiésemos tenido flores, porque imagínate que es imposible. Entonces también eso, respetar eso y poder disfrutar de mucho más dentro de nuestros pueblos y ciudades. Tener canteros que sean más sustentables, que no necesiten que es un mantenimiento diferente, ¿no? El que tienen. Y a su vez que nos regalen otras cosas, como la presencia de mariposas, de picaflores, de aves que se acerquen, todo eso. Interesante, Verónica, y también entender que bueno, en esto de propiciar la infraestructura verde es muy importante partir de la realidad, ¿no? Y tenemos estados donde hay que avanzar mucho todavía, porque los presupuestos son acotados en lo vinculado a espacios verdes, a infraestructura verde, pero hay una anécdota muy interesante también, ¿no? Esto, digamos, no puede hacer que nos detengamos, ¿no? Estas limitaciones hay que correrlas. Si uno piensa, digo, tenemos 1.000 pesos para trabajar hoy en temas de infraestructura verde. Bueno, es necesario también que la gente se involucre, que los ciudadanos se involucren y que de esa manera, entre el Estado y la comunidad, de alguna manera empujando estos cambios, haya digamos, un crecimiento de la concientización y de las políticas públicas. Sí. Sí, uno propiciar el conocimiento, ¿no? Y yo creo que en esto es fundamental la participación de la sociedad. Tal vez hay cosas que no necesitan demasiado dinero, ¿no? Un cantero de plantines puede ser mucho más caro que un cantero de nativas, ¿eh? Porque tal vez yo el cantero de nativas lo puedo lograr, no sé, trabajando desde algún grupo de la sociedad, que esté interesado en esto y dándole mínimo recurso, muy mínimo, porque imagínate que está todo disponible, solo conocimiento y saber, bueno, dónde están, cómo conseguir estas plantas o cómo propagarlas, una cosa mínima, podemos tener estos canteros que van a tener menor costo que los otros, ¿no? Entonces, yo creo que involucrar a la sociedad es muy importante. Difundir el conocimiento, instalar esto, difundirlo y bueno, y tener intenciones de trabajar al respecto, no hacer lo que hicimos siempre, no pensar que porque compremos X cantidad de plantines vamos a lograr gran cosa, sino bueno, propiciar este tipo de cambios que salgan desde la sociedad. Claro. Quizás entender que también el trabajo mancomunado, ¿no? Pues no se trata de separar el Estado de la comunidad, de los profesionales, de la ciencia, sino unir todos los estamentos y, bueno, lograr una mayor eficacia en la intervención. Sí, es así. Sí, hay mucha gente que, bueno, yo lo veo en el vivero, ¿no? Tanto productores que ya tienen esta idea muy, muy clara, saben que tienen que si ellos propician la biodiversidad en sus campos va a ser beneficioso para ellos, entonces, bueno, se acercan a buscar árboles, arbustos nativos, y bueno, y también gente que lo busca para sus jardines, porque también lo entiende así, ¿no? No a la planta como un adorno, sino como todo lo que me va a dar, ¿no? Las aves que va a traer, las mariposas, los insectos. Y bueno, eso, aprovechar ese potencial humano y también llevarlo a lo público. Seguro. Verónica. Porque hay mucha gente interesada y por suerte, ¿no? Y el que se pone la camiseta de esto medio que se hace así fanático, por lo menos lo que yo veo en el vivero, de mucha gente que se acerca. Seguro. Verónica Kern, ingeniera agrónoma, referente en temas botánicos, de nuestra flora autóctona.
y también vamos a dar el dato para aquellos que quieran acercarse hasta la comuna de Progreso. Allí funciona un vivero de nativas muy interesante, hay un equipo de trabajo muy importante y bueno, así aprender también cómo trabajar más comunadamente. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a vos, Luis, por la invitación.